Chino, ¿eh? Felipe González no es chino, No ¿no? es chino. No, yo creo que no, vamos, pero bien, No, es que las ya- sorpresas ya- en este país, pero estoy seguro de que no es chino. Ya hemos Pero lo que te quiero pasado decir- por Grecia, la India, Vamos a ver, Argentina, vamos a ver. Ahora que el está hablando de marxismo, Alejandro Nieto, la no, fi- voy la a filosofía. prohibir que ustedes prohíban que no hablen algunos de modo que- Si es que Alejandro está observando. Alejandro Nieto, que está observando mucho pero conserva Es poco, que- y Teresa Lori un poco también. Estaba haciendo el repaso de los temas que vamos tocando y decía la India, Grecia, Argentina, marxismo, liberalismo, librecambismo, lingüística, semiótica, utopías de un Y el calibre, tráfico que utopías hace- de la otra. El tráfico, que es un tema muy Y importante. el tráfico. Yo Como estaba decía esperando Teresa, un poco que entráramos en España y centrarnos, y lo apuntaba hace un momento Antonio Garrigues, en qué es lo que nos interesa aquí. O mejor dicho, qué es lo que queremos debatir un poco. Y me parece que todos estamos de acuerdo en que la primera pregunta es si hay que prohibir algo. Yo adelanto que mi respuesta es inequívoca. Por supuesto que hay que prohibir no algo, sino muchísimas cosas. Y a todos nos interesará saber cuáles son las cosas que deben ser prohibidas y cuáles las que no deben ser prohibidas. Parece que hasta aquí estamos de acuerdo. Y aquí daría yo entrada a lo que ha dicho antes Chamorro. ¿Y quién es el que prohíbe de veras? ¿El hombre pequeñito o instancias casi ocultas y desde luego muy elevadas que toman decisiones, que hacen prohibiciones que luego se van a distribuir en calderilla a través de los semáforos? ¿Y para qué se prohíbe? ¿Con qué sanas o protervas intenciones se prohíbe? Yo no sé si en esto estamos un poco de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo en ese Estoy tema. totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que este podría ser un Sí, tema. un que tema. nos Yo sugeriría, discutir. solo como paréntesis de eso, esa alternativa, no sé, me parece que eran señores vestidos de oscuro en Ginebra, creo que era algo así, ¿no? O el pequeño, en este caso no sé si no es pequeño un alcalde, pero en fin, el pequeño guardacoches, por ejemplo. Más pequeño todavía, yo iba a decir si la alternativa es tan taxativa. Si no, ocurre que a lo mejor lo que ocurre es que les gusta prohibir a todos, a los pequeñitos guardacoches y a los de arriba de Ginebra. Sí. Y que todo el mundo en su escalón prohíbe todo lo que puede. Es que creo que ¿Por qué? supuesto, Porque hay pero- solo una alternativa ahí. No, yo no lo planteaba como alternativa. Tal como veo yo las Ya, cosas, no, es- yo creo que Una hay provocación, personas que hacen prohibiciones al por mayor y luego otros al detalle y lo distribuyen en calderilla. Y la calderilla, que es la moneda que corre, es la que nos preocupa. Yo creo Pero que- esa calderilla tiene detrás el respaldo de grandes decisiones, o quizá no, pero al menos vale la pena reflexionar sobre Yo creo ellas. que tenemos un modelo de autoprohibición muy valioso que nos debe valer incluso como modelo, que es la que narra Freud, la represión, los sueños. Los sueños de los seres humanos están construidos, el subconsciente, con represión, con materia reprimida. Entonces, ya de entrada, para que un individuo pueda vivir y pueda funcionar, tiene que empezar por una cierta represión que dará lugar a sus sueños. De tal manera que yo creo que ya Platón decía antes que Freud, que el malo hace lo que el bueno sueña hacer. Es decir, que esa es la distinción esencial entre... Esas represiones, saber, nacen a su vez de un modelo educativo determinado, de un ambiente familiar, de unas circunstancias Sí, sociales, por supuesto. de unas circunstancias económicas y por Sí, lo tanto pero- toda la teoría freudiana, como es lógico que en cualquier caso sería válida porque el ser humano no puede ser nunca perfectamente libre, tendría en definitiva que ir ajustándose a un proceso global. Yo por eso coincido con el análisis que nos has hecho en el sentido de que todos estamos conformes en que algo hay que prohibir. Podríamos también estar conformes en que cuanto menos prohibiéramos sería mejor. Y podríamos finalmente estar conformes en una cosa: solamente se puede prohibir o solamente prohíben aquellas personas que tienen una concepción dogmática de la vida. Es decir, aquellas personas que creen que la única verdad es la que ellos poseen. En cuanto una persona no sea dogmática, en cuanto una persona acepte que él nunca puede tener toda la razón, que no puede tener toda la razón. Segundo, que no se puede estar seguro de lo que no es seguro y que no hay nada seguro y que por lo tanto todas las prohibiciones tienen que tener un cuidado exquisito y un cuidado infinito y que por tanto toda concentración de poder, sea cultural, sea económico, sea político, sea de cualquier orden, en sí mismo es mala, porque toda concentración de poder tiende a creer que, en definitiva, por defensa de ese poder, lo que ellos dicen es la verdad. Y yo creo que de ahí nace todo el proceso represivo en todos los órdenes. En cuanto alguien dice, yo estoy seguro de que esta es la verdad, inmediatamente intenta imponérsela a los demás. Una educación basada en la duda y no en la verdad, por ejemplo, es
Es decir, esa obsesión que tiene todo el sistema educativo mundial, incluido el español, de que esto es la verdad, esto no es la verdad. Con tal de que eso desapareciera, tendríamos, en mi opinión, una sociedad menos represiva. Es decir, la gente diría, mire usted, yo pienso esto. Nosotros siempre decimos, desde el punto de vista liberal, cuando la gente dice, no, mire usted, yo soy liberal porque escucho al otro. Eso no es ser liberal. Un liberal es una persona no solamente que escucha a otro, es una persona que piensa que el otro puede tener razón, porque el mero hecho de escucharle es un ejercicio puramente estético. El ejercicio intelectual auténtico es pensar el otro siempre puede tener algo de razón. Y yo creo que todo el mecanismo de represión del mundo nace del dogmatismo, nace del fascismo, nace del autoritarismo, que ciertamente está en las fórmulas capitalistas, en las fórmulas marxistas, y ahí está. Y yo, cuando veo este mundo y digo, hombre, mire usted, pensar que estamos en este mundo y que de pronto hay un hambre en África horrorosa, y que mueren 800.000 personas, algo malo estamos haciendo entre todos, radicalmente malo. El pensar que la deuda del tercer mundo puede romper el equilibrio yo creo que eso es lo que está destruyendo el tema. Pero eso son concepciones dogmáticas. Y ahí es donde yo creo que toda la función liberal está en ver cómo logramos desterrar de este mundo esa mecánica de pensamiento dogmática socialista y esa mecánica de pensamiento dogmática conservadora que, en mi opinión, está destruyendo el mundo, y que ese binomio, esa alternativa global del mundo entre socialistas y conservadores, es una alternativa verdaderamente peligrosa para el equilibrio mundial. Es Lo cual ya es auténticamente a su vez, y perdóname la ironía, una observación dogmática. la que Hombre, estás haciendo. es que si el ser humano no fuera al final ser humano, no podríamos ni siquiera hablar. Pero creo que al final, igual que decimos prohibido prohibir, deberíamos decir también prohibido tener toda la verdad. Yo no sé, Es tal vez evidente, al la espectador es tiene, posible, es evidente. perdón, que insista, yo no lo sé si sacará la impresión que tal vez estemos, bueno, teorizando excesivamente sobre el Era de suponer, el sobre programa tema. se titula así para eso, precisamente. Entonces, hay programas muy específicos claro. y programas más Entonces, genéricos como este. Es posible No, se puede que el especificar espectador bastante, ya lo quisiera, explicaremos, yo creo. Ya lo verás. quisiera ir a concretar más y, Yo creo que eso está y bien. esa alternativa, esa propuesta que ha hecho Alejandro en el sentido de, bueno, los que en instancias muy elevadas que nos puedan afectar a todos, pero que luego están los que, o estamos, ahora me incluyo en el sentido ya no de guardacoche sino como alcalde, que de alguna manera también pueda crear alguna situación que afecte, ¿no? Pero yo creo que me parece que preferiría que nos ciñéramos más a esas medidas o a esto que le está de una manera más directa perjudicando, favoreciendo, afectando las altas instancias, las más medianas, las más pequeñas, pero todas esas medidas, y como aquí en definitiva además los que estamos somos todos del país, no hay aquí otras alternativas foráneas que nos dijeran comparativamente qué es lo que sucede, tal vez a lo mejor ceñirnos un poco a No, lo pero que verás, el espectador, todavía hay un paso a la antes, hora cuando de- me llegue Basta el como turno. A observar ver, que no, No, la yo- subida de- Teresa, bueno, Teresa le doy yo más la palabra porque ella la recoge menos, por esto. Yo es que no sé en qué momento intervenir porque veo que nos estamos yendo un poco a las galaxias de las ideas, en cosas tan amplias y tan filosóficas que yo creo que el prohibido prohibir debíamos de ajustarlo a que, puesto que estamos todos de acuerdo que hay cosas que tienen que ser prohibidas y que para que la sociedad funcione, Pero no qué cosas. no qué cosas, pero qué límites No. hay que poner a las prohibiciones. Algo, entonces, para mí, el límite de lo que hay que prohibir es todo lo que estorba a la libertad del de al lado. Es decir, que volviendo al símil de la circulación, si yo me paso el semáforo, estorbo la libertad del peatón que debe de pasar. Entonces, yo creo que la prohibición no debe tener más límite que la libertad del contrario, o del vecino, o del semejante, como queramos, cuando hay- llamarlo, y cuando hay para co- concretarnos a Ya. cosas más. No. Y cuando hay conflicto de libertades, porque este es un ejemplo efectivamente que se pone a menudo, pero claro, lo que no se dice a menudo es que a veces ese respeto a la libertad ajena significa que uno resulta dañado. Y viceversa, puede ocurrir que el ajeno resulte dañado si respeta nuestra libertad. creo que todos Es cuando se tenemos- producen los problemas, no antes, porque en teoría todo Yo el creo mundo que está de para acuerdo. eso todos tenemos que ceder de Una parte parte, de una nuestra parte. libertad en aras de la libertad del prójimo, de todos los que convivimos, porque si no, eso es lo que sería el caos. Ahora, cuando ya se quiere regular tanto las normas
para que todo el mundo, resulta que o nos aborregamos todos en una serie de normas que ya no sabemos por dónde tirar, o se dice, bueno, aquí se rompe la baraja y cada uno que tire por donde quiera. Yo creo que hay que ceñirse un poco a No, que eso, es un poco lo que no, estaba Sí, diciendo pero Alejandro. verás, Teresa, lo que tú has dicho es un Incluirá plan... decisivamente un proceso ahí cultural, educativo, ¿no? Para que Iba a decir que esa es una formulación clásica y perfecta, pero ya un poco antigua. Es decir, Pues trasladémosla exacto, a la realidad es actual. lo que iba a que es intentar más yo hacer compleja. ahora. Eso es lo que dice Kant y antes de él muchísima más gente. Y esos problemas son relativamente sencillos de resolver, los problemas de un individuo frente a un individuo. Lo que sucede es que No, se va agrandando. en estos dos La últimos sociedad. siglos han pasado muchas cosas. La primera, que ya no nos enfrentamos un individuo a otro individuo, que lo podemos resolver pues charlando apaciblemente y convenciendo al otro si tenemos mucha dialéctica y el otro es un liberal, o dándole de garrotazos si somos más fuerte que el otro. Ahora lo que Son los sucede es que intermediarios, se las enfrenta instituciones. un individuo ante organizaciones, Claro. y aquí no cabe el diálogo. Yo puedo dialogar con el tendero de la esquina al que le debo, a ver si el hombre me espera y detiene un poco una letra, pero ante una gran organización, ante unas empresas de estas que llaman ahora transnacionales, o ante un banco, que es una cosa bastante más sencilla, ante unas eléctricas, aquí ya no cabe el ir a convencer a una eléctrica que me baje a mí un poco la tarifa, que no la puedo pagar, o que me espere. Y aquí, entonces, el planteamiento tiene que ser muy distinto y de la siguiente manera. Aparecen los conflictos que decías tú, Balbín. Hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de libertades que no podemos resolver entre nosotros mismos. Tenemos que ir a una instancia superior, que es, nos guste o no nos guste, el Estado. Eso desde luego. O sea, un segundo nivel. Y permíteme que termine lo que yo veo como un tercer nivel, que ya no es individuo frente a individuo como antes, y un poco como ahora. Ya no es un individuo frente a una organización con la que no puedes dialogar, sino que es el individuo y la organización frente a este Estado al que hemos llamado para que actúe de juez, que de vez en cuando se nos sale y resulta que no es un juez imparcial ni mucho menos, y se nos pone a prohibir y le tenemos que decir, oiga, Estado, ¿y por qué prohíbes tú? ¿Y cuáles son, esto lo habéis dicho varios, y cuáles son los límites de esta prohibición? Que son tres niveles totalmente distintos. Esto es lo que yo he querido decir, Y yo te apoyaba. del individuo a la sociedad actual, Sí, que yo estamos quería de acuerdo en que es apoyarte muy un poco. compleja y ¿Y que quién es le muy pone el difícil. cascabel ese gato? ¿Quién habla de los límites? ¿Quién quiere hablar de los límites? Los límites, Todos queremos hablar de los límites. Sí, Los de los límites primero, ya primero de me los parece objetivos dificilísimo. y después eran los límites, ¿no? Pero volviendo a eso que tú señalabas, ¿no? O sea, uno puede ofenderse a lo mejor con el carnicero, porque la carne es más cara, el pobre carnicero. Pues imagínate que lo han decidido, pues a lo mejor no sé, subiendo el dólar, bajando el dólar, qué sé yo qué sé. O el rublo. También se sube el rublo. El rublo no El es rublo siempre baja, pero no es pero en convertible, general se rubla. ni vende carne. Hombre, ¿cómo no vende carne? no, Vende autoridad, vende poder, vende una cantidad de cosas del momento. rublo. Los que pueden arruinar a los que tienen la carne en la Argentina o en Uruguay, donde sea, en fin, no son el rublo, es otra cosa. Bien, No, quiero lo que decir- hunde el tercer mundo es el rublo. Lo que hunde el tercer mundo, fundamentalmente, es el rublo. Sí, por eso no es el dólar. Por eso, porque el Fondo Monetario Internacional y todas esas cosas deben tanto dinero los argentinos, paraguayos y bolivianos y chilenos. No, hombre, no. Pero tú sabes la cantidad de rublos que Ya, deben pero, una serie de países. No. ¿Tú crees que es el dólar? Asuán es un regalo. Bien. Realmente en desacuerdo total, de verdad. Bien. Bueno, pero en fin, yo lo que quería Yo plantear... creo que los siempre espectadores ya tienen bastante claro que defienden sistemas políticos diferentes. quería- Ahora vayamos al fondo de la cuestión. Ahora vayamos al fondo de la cuestión. Quería yo plantear que uno puede enfrentarse con el que vende los zapatos o vende la carne y sin embargo no es ese pobre hombre, o sea, no es un enfrentamiento individual, es lo que tú señalabas, que eso viene marcado desde un punto mucho más lejano, ¿no? Y ese es el gran problema. Ese punto es el que hay que marcarlo. Bien, pues cuando las cosas vienen mal dadas, entonces en fin, se ha observado históricamente que la autoridad se manifiesta entonces en forma soez. Que es ¿Vas a sacar el ejemplo de Nicaragua dentro de nada? No, señor. Y yo voy a sacar el ejemplo de No, Nicaragua. yo voy a sacar el ejemplo del animal de fascismo, esquina. del fascismo, El fascismo, que es una forma soez de capitalismo. Bien.
Y cuando vienen Y bien es una dadas... forma soez de marxismo a través del autoritarismo marxista. Momento. Yo estoy hablando ahora de que cuando vienen mal dadas... No puede hacer propaganda de esa manera tan Yo no hago propaganda, creo que es porque, una- hombre, ¿qué propago yo? Perdón. Bueno, en No todo propago caso, nada. Perdón. Estoy intentando exponer el pensamiento que yo tengo, pero no estoy propagando nada. Bien. Y cuando vienen bien dadas, entonces ese poder se manifiesta de una manera educada y fina. Y esa es la diferencia, ¿no?, que hay en una situación crítica o una situación no crítica. De todas maneras, Hasta ahora. Las prohibiciones en las formas, digamos, democráticas, bueno, pues, en fin, son más suaves. Bueno, se permite, por ejemplo, hablar de estas cosas. Que eso está bien, que se permite, ¿no? A lo mejor no se permite que los ciudadanos elijan a sus representantes, porque hay listas cerradas y bloqueadas. Y nada más se puede elegir entre lo que te van ellos manifestando, pero no en lo que los ciudadanos pretendan, ¿eh? A lo mejor uno puede elegir entre ir a ver tal película o cual otra, pero bueno, eso todo está movido y regido adecuadamente. O sea, entonces, cuando el mundo es crítico en lo económico, se manifiestan fórmulas terribles, ¿no?, de prohibición. Sí. Yo no digo nada para no dar espectáculo, pero que hemos padecido. Después diré que vamos, que no nada de lo que dices, en mi opinión, tiene ninguna justificación con el tema vamos, de la libertad. Un momento, Antonio, como tú comprenderás, Es que no es por la personal, yo no soy de la trilateral. O sea, es normal Pero que no, señor. Bueno, pues... No. Quiero decir que es muy difícil que coincidamos. Bien, es normal. bueno, vamos a ver, señores, porque Bueno, el yo tema me también parece quiero muy hablar, bien. Y además que no vamos a prohibir aquí, precisamente en este programa, además, no hemos prohibido ninguno. Que ustedes digan lo que quieran, pero que intervengan todos y que no se polarice solo una sola cuestión. Yo, sin salirme de todas maneras del tema este más general, para luego ir a temas más específicos, o cuestiones más o asuntos más específicos, pero para agotar un poco, porque mucho no se va a agotar, el tema, la cuestión general. De todas maneras, esto de eso, de que si deciden unos señores en última instancia y por lo tanto todas las demás instancias son instancias o delegadas o diferidas, además. Yo tengo la impresión, y lo lanzo también ahí al tapete, de que hoy en el mundo, y pese a todo, pese a Gorbachev o a Reagan, nadie tiene tanto poder. O sea, nadie tiene el poder último, es el más general y el más importante, aunque pueda ser más importante que otros. Pero me da la impresión de que los poderes, en una sociedad compleja, como la del último siglo o la de los 2 o 3 últimos siglos, cada vez más, nadie tiene el poder decisivo, el último, el que decide todo en una palabra. Yo quería preguntarles qué opinan ustedes de esto, porque claro, era en relación con la otra pregunta, lo de si lo que ocurre es que todo el mundo que tiene algún tipo de poder, tiende a prohibir, porque Claro. es una manera de ejercerlo. Yo, precisamente para eliminar el tema político, y además me encantaría poder eliminarlo porque de verdad creo que estamos politizando en exceso la discusión. Primero, que estoy absolutamente de acuerdo contigo y especialmente con lo que ha dicho Isabel en un momento determinado, que ha sido muy claro, que es que efectivamente el ser humano nace con una cantidad de limitaciones basadas en una circunstancia educativa, social, de costumbres. ¿Qué duda tiene que todo nuestro lenguaje infantil está lleno de prohibiciones? En mi época juvenil no se podía jugar en el salón, se te podía jugar en un determinado sitio, no se podía vestir de una manera, no se podía comer de una manera, es decir, estamos en una civilización de prohibiciones, que eso no tiene nada que ver fundamentalmente ni con sistemas económicos ni con sistemas políticos, guarda relación fundamentalmente con un sistema educativo, con un sistema social de costumbres, que es lo que hemos visto en la película de Jacques Tati, porque no nos creamos lo contrario. Aceptamos voluntariamente muchas prohibiciones porque tenemos un profundo miedo a la libertad, que es el tema que yo planteé al principio. Es que la libertad produce mucho miedo, la libertad da pavor, la libertad auténtica, la libertad real, la libertad de pensar, la libertad de hacer, da mucho pavor. En mi opinión, ese es el fenómeno global que se ha creado en la sociedad. Es cierto, como dice Jesús, que luego al final hay unas instancias superiores, ahí es donde discrepamos él y yo, por razones obviamente de carácter político, hay unas instancias superiores que pueden condicionar eso, pero que inicialmente el ser humano está autolimitado, primero por sí mismo, y segundo, por una serie de observaciones inmediatas, auténticas. Yo no sé, yo creo que aquí nos vestimos todos de forma profundamente distinta, pero creo que todos respondemos en alguna forma a una determinada voluntad prohibitiva, es decir, yo no me he visto de otra manera que esta, con lo cual doy quizá el tipo de ejecutivo, político, etcétera, etcétera. Me imagino que Chicho se vista así, pues porque él no acepta esta forma de vestir mía o cree en otra forma de vestir profundamente distinta o porque está profundamente más cómodo, ¿no? No digo,
te pregunto, a lo mejor lo aceptas perfectamente. Sí, Digo que... de modo total y absoluto. Y te vistes La así... manera de David. vestir me parece estupenda. No, y a mí la tuya mucho mejor que la mía, eso por eso... No. Chicho, hace tiempo que intervenir, está bien, Antonio, lo que Sí, dice perdón, Antonio, yo perdón, creo, adelante. porque además, está muy bien, porque además, y se lo paso a Chicho ya para que él responda y que se entre en otro nuevo aspecto de la discusión. Ha dicho algo, Antonio, ahora que es importante, es que en el fondo también hay un miedo a la libertad en el sentido de que se asumen responsabilidades. Sí, pero... Yo iba a poner un ejemplo, dos ejemplos pequeñísimos. Venga. Uno, yo he tenido dos pequeñas, ínfimas, minúsculas parcelas de poder. Pero las dos veces yo he intentado que los que todavía eran más minúsculos en cuanto a las parcelas de poder asumiesen sus responsabilidades. Y me di cuenta de que muchos de los que normalmente protestan porque no tienen libertad suficiente, no querían asumirlas. Y suponían que era una dejadez mía, ¿no? Ocurre en este mismo programa, y ese es el segundo ejemplo. En este mismo programa no pretende gran cosa, aunque en algún momento haya significado algo, o significado, no sé. Pero quiero decir, pretende sencillamente traer gentes como los que hoy estamos aquí, y que hablen lo que les parezca desde puntos de vista frecuentemente contradictorios o complementarios, según los casos. ¿Y qué ocurre? Que a menudo muchos espectadores nos dicen, usted les deja decir lo que les parece y realmente debería poner orden porque fulanito tiene razón y menganito no, dice alguien desde su casa, ¿no? Y entonces la gente no entiende que el principio justamente consiste en dejar que esas posturas contradictorias se manifiesten y que luego uno desde su casa no. Además, que se plantea un verdadero problema, se refleja de alguna forma la perplejidad que todos tenemos que sentir ante un tema como este. Igual que ante el vestido que ha dicho Garrigues, que claro, efectivamente el vestido nos deja perplejos porque nos hemos vestido siempre, eso no hay duda ninguna. Pero de todas formas, yo con respecto a lo del miedo a la libertad, esto es cierto. Esto del miedo a la libertad es cierto y es seguramente una consecuencia precisamente de esa suplantación que yo decía antes, de que unos técnicos en crear leyes, pues eso, han suplantado nuestra moral con una serie de normas, mientras que antiguamente su antiguo oficio era el de intérpretes del sentir general. Y entonces la gente, no es que alguien prohibiera, la gente se prohibía a sí misma, como efectivamente todos necesitamos hacer, ya en el plano meramente biológico. Nosotros tenemos que prohibir ciertos movimientos porque entonces el centro de gravedad de nuestro cuerpo cae fuera de nuestra base de sustentación y entonces nos caemos al suelo. Entonces esto ocurre lo mismo. Entonces, frente a prohibir, que no me gusta, porque parece una cosa pasota, me parece muy bien como cosa sentimental inmediata, pero parece una cosa pasota de que es que nadie puede decir, no, como cada cual debe decir su opinión. Lo que pasa es que la opinión de todos, cuando la gente se prohíbe a sí misma una serie de cosas y contrae un compromiso en ese sentido, con razón o sin ella, porque existe por lo menos la razón del acuerdo, la razón de que las personas en ese momento creían lo que fuera. Eso es muy diferente. Es que prohibido prohibir, claro, efectivamente, prohibido prohibir porque no aceptamos que sea una jerarquía la que prohíba. Aceptamos que sean unos intérpretes, pero no unos creadores de leyes, sino intérpretes del sentir popular, ya que se hace una sociedad. Si no, efectivamente, como antes se decía, pues un señor que no quiera pertenecer a la sociedad, si es uno, pues bueno, se le señala como en los pueblos se hacía, en los pueblos donde había la costumbre de poner motes, a uno que se negaba a que le pusieran mote, le llamaban el tío sin mote, y decían, he estado con el jorobado y con el tío sin mote. Bueno, pues eso claro, cuando es uno. Pero cuando son 1000 personas, simplemente 1000 personas que se presenten en un juzgado de guardia y quemen sus carnes de identidad y se nieguen a responder al hierro que el Estado pone a su ganadería, que es la inscripción en el registro y el nombre al que te obligan a responder, además sin posible elección, porque en el bautismo por lo menos existe la confirmación, y tú, si no te confirmas o si apostatas y tal, pero de la sociedad no se puede apostatar. Esta es la primera cosa. Entonces, en este sentido, no tengo más remedio que dar una lejana razón a los primitivos anarquistas italianos cuya pasión era romper el anágrafe, romper el registro civil. Cosa que ahora con la informática jurídica es muy posible que pase, Hombre, porque es facilísimo. el tema que tú has planteado, por ejemplo, el tema del poder informático, que es un tema que en Europa está viviéndose prácticamente día a día. El otro día, por ejemplo, salía en un periódico alemán que ya cada ciudadano alemán tiene 3.416 un ciudadano alemán medio que está casado tiene 3.416 registros en máquinas